Vamos a seguir hablando sobre temas de seguridad, de violencia, de cifras, de los números que proporcionan los gobiernos estatales. Mire, antes de dar la bienvenida a nuestro entrevistado de esta mañana, le platico que 2 de cada 3 gobiernos estatales no están dando a conocer datos veraces, datos verídicos en cuanto a los homicidios, esto según un estudio realizado por la organización no gubernamental México Evalúa, un estudio denominado Fallas de Origen. Y precisamente para platicar más sobre este tema, sobre la falta de cifras veraces, sobre los subregistros, las cifras que no se cuentan, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana y saludar a Saulo Dávila. Él es analista de seguridad nacional. Saulo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jimena. ¿Qué tal? Buenos días a ti y a tu auditorio. Ya escuchábamos estas cifras que arroja este estudio realizado por México Evalúa. Primero me gustaría platicar contigo cuáles son las causas de que los gobiernos pues no estén reportando las cifras, tengan estas discrepancias. ¿Podríamos hablar de dolo? ¿Podríamos hablar de un maquillaje de cifras? ¿O podríamos hablar también de fallas en los sistemas de impartición de justicia? Claro que se puede hablar de fallas en los sistemas de procuración de justicia, pero también de dolo por parte de los gobiernos locales. Es decir, un poco para que nuestro auditorio conozca cómo funcionan estas cifras, es necesario, vamos a hacer un pequeño recuento. Las cifras sobre violencia criminal, sobre violencia en México, que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tienen un proceso. Todas aquellas que no son del fuero federal son reportadas por las fiscalías estatales. Se entiende que desde los municipios se llegan a la Fiscalía Estatal y después esta la reporta al secretariado. Hay un proceso humano que puede llevar, evidentemente, errores. En el caso de las cifras federales, del foro federal, se hace a través de las fiscalías generales, de las delegaciones que se encuentran en los estados. Evidentemente también puede haber un problema, un error humano en cuanto a las cifras, en cuanto a la captura de esas cifras, en la clasificación de los delitos, ¿no? Pero también existe el tema político. Hoy estamos en elecciones y el tema político es muy importante. Debido a esto, puede ser muy posible que los estados no reporten las cifras reales para que el electorado crea que se está haciendo una mejora en esta cuestión, que es muy importante para todos los mexicanos. Es por eso que estos estados, 2 de cada 3 estados, que es muy preocupante, por ejemplo, Tamaulipas, está al final de credibilidad en cuanto a la estadística criminal, y es muy fuerte. También Guanajuato está en los últimos lugares porque son de los estados que más golpeados por este problema. En el caso de Tamaulipas lleva casi 2 décadas o más de 2 décadas siendo rehén del crimen, siendo rehén de la inseguridad, y el hecho de que maquille sus gobiernos estas cifras no va a lograr absolutamente nada. Y en algún momento puede ser que los funcionarios encargados de esto, pues realmente crean que están mejorando la seguridad en sus estados, ¿no? Por un lado tenemos esta opacidad, esta falta de transparencia, pero en materia de estrategias, ¿cuáles serían las consecuencias para estos estados? Comentabas tú, por ejemplo, los que están peor evaluados son Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca. Y hay que decirlo también, hay que reconocer a aquellos que están siendo bien evaluados, los mejor evaluados, Sonora, Yucatán, Campeche, Zacatecas y Chiapas. ¿Cuáles son las consecuencias al momento de elaborar una estrategia de seguridad si no tenemos cifras reales, si tenemos estas cifras maquilladas? Claro, la seguridad, toda política pública necesita de cifras reales, necesita que los funcionarios encargados de elaborarlas tengan cifras reales, las conozcan. Si en este caso no las conocen, por ejemplo, no van a poder realizar buenas políticas públicas. Ese es el impacto en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la estrategia no va a funcionar. Tenemos que conocer lo que sucede al momento de capturar estas cifras. ¿Qué tipo de delitos se realizan en una parte de ese estado, ¿no? O se puede realizar hasta por colonia.
en qué colonias hay más homicidios, en qué colonias hay más robo de autopartes, por ejemplo, en qué colonias hay más extorsión, ¿no? Y así emplear estos datos para poder realizar la estrategia de seguridad. En eso tenemos que ir enfocados. No todos los lugares necesitan presencia de Guardia Nacional, no todos los lugares necesitan presencia ni de Ejército ni de Marina. Hay algunos que con tener policía de proximidad basta para poder resolver el problema de la inseguridad o para poder estar cerca del vecino que tiene a quien no puede dejar fuera su coche porque le van a robar las autopartes, ¿no? O el coche completo. Entonces, en ese sentido es importante conocerlo, es importante realizar esta captura de cifras, entendiendo que es un problema de seguridad pública, en algunos casos también de seguridad nacional. Y a lo mejor yo propondría algo que se realizó durante el sexenio final, mediados del sexenio de Felipe Calderón, que es conocer cuáles son los homicidios que fueron causados por violencia criminal. No todos los homicidios tampoco son causados por violencia criminal. Entonces, y no los conocemos, no sabemos cómo emplearlos. Quienes investigamos el fenómeno tenemos que tomar las cifras completas o estar realizando otro tipo de ecuaciones para poder conocerlos, porque no los tenemos a la mano. Entonces, esto sí se tiene que realizar por parte del gobierno federal, tal cual se clasificó el feminicidio, que fue un gran paso en este sentido para poder atacar este problema. También se tiene que hacer con la violencia criminal, ¿no? ¿Cuáles fueron en enfrentamientos entre cárteles? ¿Cuáles homicidios se realizaron en enfrentamientos entre autoridades y entre cárteles, por ejemplo? ¿Cuáles fueron por venganza? Etcétera. Este tipo de modalidades que son las que también tendríamos que conocer para entonces poder realizar políticas públicas eficaces por estado, por región, por municipio, para atacar el fenómeno. Entonces yo insisto, conocer las cifras reales es de suma importancia para poder prevenir el delito o para poder gestionar el delito o para poder atacar el delito. Y es que ahorita que comentas precisamente el tema de la clasificación, se han topado quienes realizan este tipo de estudios, de análisis, que muchos homicidios dolosos por dolo, precisamente por parte de las autoridades, son declarados o son, se ponen en el apartado de los homicidios culposos, como si hubiera sido un accidente. ¿Qué tanto se da este fenómeno? Híjole, conocer el fenómeno estadísticamente es complicado, es muy complejo. ¿Por qué? Porque conlleva de 2.400 municipios, casi 2.500, un problema de captura. Se envían a las fiscalías estatales y después de estas las envían al secretariado. Entonces, conocerlo es un poco complicado. Si en algún municipio, no sé, en Atizapán, Zaragoza, que la encargada de la captura de estos datos se equivocó, pues entonces va a ser complicado rastrearlo. Se tiene que hacer a través de las actas, a través de conocer realmente lo que sucedió. Ir a profundidad. Si no se, y eso, hacer este proceso por cada municipio, por cada homicidio, pues es un poco complicado, es muy complejo, muy costoso, y esto se tiene que hacer de manera realmente comprometida por parte de estas personas. Tienen que capturarlo, o sea, realmente de una forma compleja, comprometida, porque de esto depende no nada más su trabajo, no nada más la permanencia de un gobierno de 3 o 6 años, sino también depende la seguridad de ellos mismos y de sus familias, porque cada vez más, bueno, ya hemos visto que el hecho de ser funcionario como antes, a lo mejor se respetaba, hoy ya no. A los funcionarios también les roban, a los funcionarios también los matan, a los políticos. Estamos en un problema de violencia política muy fuerte en México. Por este mismo caso. También no se ha atacado ese fenómeno, voy a ir un poquito hacia allá, debido a las elecciones, no se ha atacado ese fenómeno de manera adecuada. No se conocen las cifras, no se conocen exactamente, no se realizó un programa para evitar la violencia política de manera adecuada. Y eso se debe a que no hay cifras adecuadas. Yo manejaba hace una de mis tesis es que hay que manejar este delito, la violencia política, también como una modalidad, ¿no? Para poder rastrearla, donde hay más problemática en este sentido y poder actuar en consecuencia. Y no se hace.
actualmente. Sí hay que modelar otra vez, volver a pensar las modalidades para poder actuar en consecuencia. Saulo, muchísimas gracias. Saulo Dávila, analista de Seguridad Nacional. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Jimena. Hasta pronto.